¿Se acuerdan que cuando yo les dije antes, en el ejemplo anterior que teníamos, era seno de 314t más 30 grados? Esto era porque 314 es igual a 2πf. ¿Ya? ¿Por qué? Porque teníamos que era 50 la frecuencia. Entonces 50 por 2, 100, 100 por 3,14, 314. Entonces, si a mí me están hablando ahora que es 200, el omega es 200. Esto es omega. Y esto es igual a 2πf. Por lo tanto, si yo digo que 2πf es igual a 200 y quiero calcular la frecuencia, me equivoqué. Paso por acá y creo que πf es igual a 200 dividido por 2, 100. Por lo tanto, la frecuencia es igual a 100 dividido por pi. Ahí me equivoqué. Que es 3,14, por lo tanto sería como 30, aproximadamente 30 Hz la frecuencia. Entonces, a esa velocidad literal, si nosotros dibujamos el ángulo, o sea, dibujamos el gráfico y ponemos las tres fases, ¿ya? En el tiempo 200, que tiene las 200 de omega, ¿ya? En omega t, este voltaje va a estar adelantado 30 grados. El voltaje que sigue, si es secuencia directa, voltaje Bn, va a tener esta misma velocidad angular, porque es en ese mismo instante, pero va a tener un ángulo de ¿cuánto? 150. Y el voltaje Cn va a tener la misma magnitud, la misma velocidad angular y una desfase de ¿cuánto? Serían 150 más 120, 270, 270, menos 9. Menos 9. O sea, eso significa la forma trigonométrica de representar las señales. ¿Ya? En este caso, el valor de voltaje máximo es 100 y el valor de omega es 200 radianes por segundo y el voltaje está fuera de fase en 30 grados. Por lo tanto, si es un sistema trifásico, las otras fases van a tener la misma amplitud, 100 volts, en la misma frecuencia, o sea, perdón, en la misma velocidad angular, con el mismo tiempo. Uno va a tener 30 grados, el otro va a tener 150 grados, el otro va a tener menos 90 grados. Se debe prestar especial atención a la forma trigonométrica, ya que requiere que el valor del voltaje o corriente que multiplica la función seno coseno debe ser como voltaje o corriente pico o valor máximo, no RMS. Entonces, se está trabajando con voltaje o corrientes efectivos, es decir, valores RMS, se debe multiplicar el valor efectivo por la raíz de 2 para calcular el valor máximo. La forma fasorial es la que hemos venido viendo desde que partimos el tema de impedancia. Para representar el valor en forma fasorial hay que tener en cuenta el módulo de amplitud y tener claro si es un valor efectivo o un valor máximo. Además, se debe conocer el ángulo de la variable. Para representar el voltaje DAN del ejemplo anterior, se debe escribir 100 ángulos 30 grados, nada más. O sea, esta representación del voltaje, o nomenclatura, escritura, voltaje AN es igual a 100 ángulos 30 grados, eso es la forma fasorial. El mismo valor en forma trigonométrica sería voltaje AN es igual a 100 por seno de omega t ángulo 30. Hay que tener en cuenta que en la forma fasorial no se tiene información sobre omega. Esta información, si es necesario, debe informarse en el enunciado de ¿Por qué 100 por 0 eso no? ¿Cómo? ¿Qué dijo 100 por 0? ¿O por 0? Por seno. Ah, Por seno. Pero eso no No, 100 por seno de omega t más
30 grados. Circuito delta o estrella. Las dos conexiones más utilizadas en los circuitos trifásicos son el circuito delta, también conocido como el circuito triángulo, y el circuito estrella, también conocido como circuito Y. El siguiente análisis se considera un circuito balanceado. Esto es sumamente importante, chicos, que este análisis es un circuito balanceado. El circuito estrella se caracteriza por la presencia del neutro. Entonces tenemos tres fases y otro cuarto elemento, el neutro. Por lo tanto, todas las fases están referenciadas al neutro consecuentemente en la grado. Es decir, lo que hemos venido viendo hasta el momento en todos los diagramas que yo les he presentado. Tenemos el voltaje, aquí al medio tenemos el neutro, por lo tanto, este fasor es el voltaje AN. ¿Qué quiere decir eso? Que en A tenemos la mayor magnitud de voltaje y en N la menor magnitud. ¿Ya? Y que en el fondo es, cuando hablábamos de vectores, cuando nosotros colocamos el nombre del vector, decíamos dónde nace y dónde termina. Entonces aquí termina en A, nace en N. Lo mismo para el voltaje CN y lo mismo para el voltaje BN. Obsérvese la presencia del neutro en las tres fases que se llaman BAN, BBN, BCN. Se debe tener en cuenta que en la denominación la flecha siempre apunta al punto de mayor potencial. Entonces, BAN significa que el punto A tiene un voltaje mayor que el punto N. Se observa que los valores de los tres voltajes en modo son exactamente los mismos, cambiando solamente el ángulo de fase. Si tenemos un sistema balanceado, los fasores tienen que ser del mismo tamaño. No pueden ser del mismo tamaño porque tienen la misma magnitud. Y la dirección de rotación es siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. Estos tres voltajes se denominan voltajes de fase, ya que cada fase es referenciada al neutro. Y como vimos anteriormente, voltaje de línea es la suma fasorial entre dos voltajes de fase, o el voltaje de fase por raíz de 3. Y ahí tenemos la magnitud. Y se va a adelantar en 30 grados si es secuencia positiva, o se va a retrasar en 30 grados si es secuencia negativa. Circuito delta. El circuito delta se caracteriza por la ausencia de un neutro. Por la ausencia de un neutro. De esta forma, los voltajes se eliminan entre los puntos ABC. Y por lo tanto, estos voltajes se denominan voltajes de línea. Existe una relación matemática entre voltaje de fase y voltaje de línea, como veremos más adelante. Y aquí tenemos los voltajes de línea. Tenemos los voltajes de fase, voltaje AN, voltaje BN, voltaje CN, y tenemos los voltajes de línea. AB, CA, BC. En la figura superior tenemos un ejemplo de un diagrama trifásico que representa los voltajes de línea. Observe que los puntos ABC están conectados por segmentos de línea, dando lugar a un triángulo equilátero. ¿Por qué es un triángulo equilátero? Porque los fasores tienen la misma magnitud. O sea, el triángulo equilátero, la característica es que tiene sus tres ángulos internos y es lo mismo. Pero ¿cómo formamos un triángulo equilátero? Con tres trazos que sean, o segmentos, que sean de la misma magnitud. Es la única forma. O sea, si está desbalanceado ya no se forma. Ya no es equilátero. Por lo tanto, ya no existe ángulos iguales dentro. ¿Ya? Buen apunto. Los voltajes de fase AN, fase BN y fase CN, están representados aquí por voltaje de fase solamente, ya que todos tienen el mismo valor en el modo. Así,
el voltaje de fase es cuando salen entre barras ese paréntesis, que es la magnitud o el módulo que se le llama, ¿sí? Solamente el valor, no estamos hablando del ángulo. Entonces, el valor de la fase, voltaje fase es igual a voltaje AN, es igual a voltaje BN, voltaje CN. Entendiendo este concepto, se puede establecer la relación entre voltajes de fase y voltajes de línea. Obsérvese que los triángulos D o N y triángulo A o N, D o N y triángulo A o N, son triángulos rectángulos congruentes, es decir, uno al lado del otro. Entonces, el voltaje de fase es la hipotenusa de los dos triángulos. El voltaje de fase es la hipotenusa de este triángulo y es la hipotenusa de este otro triángulo. Por otro lado, se sabe que el ángulo A o N es igual a 30 grados. A o N es igual a 30 grados. Lo mismo ocurre con el ángulo B. Entonces, usando la relación trigonométrica, se tiene que el ángulo AO y el ángulo BO es igual a voltaje de fase coseno 30 grados. Trigonométrica. El ángulo AO es igual al coseno a voltaje fase por el coseno de 30 grados. El ángulo AO de este ángulo y este ángulo son iguales, es igual a voltaje de fase, la hipotenusa por el coseno de 30 grados, que es igual a raíz de 3 partido por 2 voltaje de fase. Pero se sabe que el ángulo AB es igual al ángulo AO y el ángulo BO. Por lo tanto, la suma de esto es 2 veces raíz de 3 partido por 2 por voltaje de fase. El retrovelar. Hay algo que me asusta. ¿Por qué no ofrece Espera. Nos dice que el ángulo, nosotros tenemos esto. Voltaje fase, voltaje fase, voltaje fase, A, B, C. Partimos acá, se forman dos triángulos rectángulos. Este ángulo vale 30 grados, este ángulo vale 30 grados. Entonces nos dicen que el ángulo OA, este, es igual a este ángulo. Déjame ver el dibujo. El lo de la A1. Aquí está. Entonces dice que el ángulo AO es igual al ángulo BO, que es igual a voltaje de fase por el coseno de 30 grados. Que esto es igual
a raíz de 3 partido por 2 voltaje de fase. Si ustedes sacan el coseno de 30 grados, les va a dar raíz de 3 partido por 2. Les va a dar obviamente un valor numérico, pero es raíz de 3 partido por 2. Voltaje de fase. Entonces, nos dicen que el ángulo AB, que en realidad eso está mal porque no es ángulo. Puede tener que revisar el trazo. Este trazo, no es ángulo. Este trazo es. Esto es un cateto. Y se acuerdan que yo les dije que, miren, aquí está marcado. El coseno es el cateto adyacente con el de hipotenusa. Entonces, el coseno de 30 grados es igual a cateto opuesto, que sería OA, partido por la hipotenusa, que es voltaje de fase. Como nosotros queremos conocer este valor, la hipotenusa la pasamos por acá y nos queda esto, que es lo que estamos empezando acá. Aquí voy a poner yo el trazo, ¿no? Ahí, para que se entienda. Ahí lo tengo que corregir. ¿Ya? ¿Se entendió ahora? Porque este valor, voltaje de fase por coseno 30, es igual a raíz de 3 medio partido por voltaje de fase. Entonces, ahora nos dicen que este trazo, BO, y este trazo, AO, son iguales. Por lo tanto, BO más AO es igual a raíz de 3 partido por 2 voltaje fase más raíz de 3 partido por 2 voltaje fase. ¿Vale lo mismo? 2 veces 4, ¿cuánto es? O sea, perdón, 4 más 4, ¿cuánto es? Pero 2 veces 4. ¿Verdad? Sí. Si yo tengo dos cosas, son 2 veces esa cosa. Tengo dos cosas iguales, por lo tanto, BO más AO es igual a 2 por raíz de 3 partido por 2 partido por voltaje fase. Simplificamos 2 y nos queda aquí este tramo. ¿Y qué es lo que es ese tramo? El voltaje medio. Es igual a raíz de 3 por voltaje fase. ¿Ya? Estamos demostrando todo para que no digan que, ¿de dónde sale esto? Esto lo inventaron para puro hacernos rabiar. ¿Sacó foto? Sí. Lo que pasa es que es importante que realmente me dicen, ¿y por qué realmente? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? No hicimos nada más que usar razones trigonométricas. Que en la razón trigonométrica el coseno de 30 grados canónicamente es raíz de 3 partido por 2. A nosotros si lo ponemos en calculadora nos va a dar 0,85, una cosa así, casi 0,85. Entonces, aquí voy a calcular. El tramo AB representa el voltaje de la línea y BF el voltaje de fase. Fácilmente se llega a la conclusión de que en el módulo se tiene que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 por voltaje de fase. Y por supuesto, a partir de esta expresión se puede concluir lo inverso, que voltaje de fase es igual a voltaje de línea partido por raíz de 3. Veamos corrientes de línea, de fase y línea. Un proceso similar ocurre con las corrientes en sistemas trifásicos. En el circuito estrella, las corrientes de línea son las mismas que las corrientes de fase. Y en el circuito delta, la equivalencia entre corrientes sigue el mismo patrón para voltajes eléctricos. Entonces, el módulo, los enlaces a continuación se expresan. Corriente de línea es igual a raíz de 3 por corriente de fase. Y por supuesto, a partir de esta expresión se puede escribir que corre. El copy-paste me falló. Que corriente fase es igual a
corriente de línea partido por raíz de 3. Y con eso damos por terminado el análisis espacial, chicos. Creo que con esto y con este material es difícil entenderlo en una semana. Pero ahora hay que ponerlo en práctica en otra más. Pero esta es la base del entendimiento de la corriente externa. O sea, yo creo que con esto se le aclararon muchas dudas, entendieron muchos conceptos que trabajamos al pedo, porque alguien lo dijo, ya aquí demostramos muchas cosas de por qué son. Es un material de apoyo que siempre es importante tenerlo, ya esos documentos, guárdenlo, cosa que en cualquier momento echen mano a ellos como para entender. Son 5 a las 10, nos queda justamente una hora y media. Tomemos unos 10 minutos de break, porque lo que viene ahora es un ejercicio que va a mezclar esto con algo de serio. No voy a meter tanto volumen para la última evaluación, pero voy a meter esto que es más difícil. Entonces vamos a realizar un ejercicio, ¿ya? Que en base a uno muy similar voy a mandar como tercera evaluación. Entonces, quiero evaluar lo siguiente. Primero, 3, 6, 9, la mitad del curso. Si alcanzamos a ver el ejercicio con tranquilidad ahora, yo lo mandaría el trabajo mañana o el lunes. Tratando de que sea mañana, última hora. Como nosotros tenemos clase el martes, quiero ver si podemos adelantarla el lunes, pero de manera presencial, como para realizar el trabajo. Entonces, si logramos cumplir el objetivo del ejercicio hoy día, el lunes nos juntamos, el martes no tendríamos clase, el jueves no tendríamos clase para que puedan tener tiempo para. O sea, ya no sacamos nada juntas por jueves, ¿ya? Porque el viernes yo pediría que me entregaran el trabajo, me lo mandaran por correo, para poder realizarlo, cosas que el sábado 7 empieza del mundo. ¿Ya? Creo que ninguno estaba reprobando, así que vamos bien. No con las notas chiquillas, pero vamos bien.